Qué gusto que nos acompañen. Estamos de nueva cuenta en Democracia en Pantalla y tenemos el placer de contar nueva cuenta con nuestra querida amiga Andrea Sáenz. Hola, José Ra. Hola, Andy. Yo no sé por qué acepté de nuevo, pero bueno. Pues porque nos encontramos en un pasillo y me empezó a decir que estaba una serie que yo justo estaba viendo, que me había recomendado Vincent, que se llama Lo que hacemos en las sombras. Que es una película, ¿no? Y de la película se despliega la serie que tiene ya varias temporadas. Exacto, entonces, bueno, vamos a comentar particularmente la primera temporada que la encuentran ustedes en Star Plus, y que, bueno, pues ambos coincidimos en que había interesantes que tratar, hay que decirlo. A mí lo que me gustó de la serie, me gustan todos esos planteamientos como falso documental. Sí, esa técnica es muy interesante porque además rompe con lo tradicional de las filmaciones para series. Y bueno, el contexto es, además también es esta sátira de los vampiros viviendo en una ciudad como con un nuevo contexto, con vampiros contemporáneos, ¿no? Que están un poco atrapados en su casa, porque en realidad afuera está sucediendo una cosa completamente distinta a lo que ellos viven. Esa parte es interesante, ¿no? O sea, cómo ellos se abstraen de la vida, y bueno, son seres que han vivido centurias, ¿no? Claro. Y que entonces han visto cómo el mundo ha cambiado, pero no quieren perder la actualidad, ¿no? Ajá, ellos no permiten actualizarse porque, pues, o sea, tienen muchísima información de hace milenios de años, pero en cuanto salen de su casa, la vida es otra. Y que eso sucede mucho, hablando en el tema de la cuestión, pues, política, cómo sucede eso en las jerarquías también, ¿no? Como quienes gobiernan o tienen poder, pues en realidad salen de un universo muy pequeño y es desde ahí que quieren controlar o generar leyes, acuerdos, reglas, Claro. pero lo que hay afuera no corresponde a esa realidad. Sí, eso es lo interesante porque justo la sátira funciona porque este tipo de vampiros pues son reaccionarios ultraconservadores, ¿no? Y entonces tienen ideas monárquicas, clasistas en su momento, misóginas. Claro, antisemitas, ¿no? También hay muy discriminadas con las nuevas poblaciones, bueno, nuevas para su contexto, ¿no? Como los latinos y lo que tiene que ver con el sirviente latino, que es Guillermo. En realidad, bueno, ellos en su contexto vampiresco, pues lo manejan como el familiar, pero pues Guillermo es su sirviente y es en realidad quien podemos en un segundo. Claro. O sea, esta representación es muy interesante porque, pues, Guillermo es el sirviente latino que se encarga de en las noches cerrar por completo para que al día siguiente no se vaporicen los vampiros, sí, ¿no? Si él decidiera dejar un rayito de luz abierto, se acabó. Se extingue esa clase dominante. Y en algún momento de la serie incluso los defiende de otros vampiros y les oculta esto para que ellos, o sea, él asume la responsabilidad porque si un vampiro mata a otro vampiro es enjuiciado, ¿no? Exacto. Entonces, y llama la atención, desde la película, este personaje es latino. Exacto. Entonces, eso también llama la atención y llama la atención que, como dices tú, o sea, él se podría liberar en cualquier momento, pero no lo hace, está a gusto con este vasallaje. Pero incluso es aspiracional su personaje, el vampiro. Sí. Eso es más. Pero más lo pelucean, ¿no? Lo pelucean. No va a pasar. Él todo el tiempo trata, ¿no? De que su amo lo muerda así cerquita, sí, y le da otra sorpresa distinta, se lo lleva a volar o algo. Pero tiene Guillermo esta cuestión aspiracional a ser vampiro, cuando en realidad él podría dominarlos así, en segundos. Exacto. Entonces, bueno, este personaje es maravilloso porque de alguna forma se burla o satiriza pues, a ese ciudadano medio, aspiracionista, conformista por otro lado, que acepta pues, ciertas imposiciones, incluso ciertas cosas, hasta cierta violencia, ¿no? Claro, pero que en realidad organizándose termina con ese dominio. Si hubiera una organización de otros humanos, los familiares. Claro. Que luego se juntan en algún momento, ¿no? En el juicio. Sí, exacto. Si se reunieran, si se organizaran, se acaba este dominio. Exacto. Pues sí, está bien interesante ese personaje, como los demás, porque me parece que cada personaje está pensado de manera muy, muy atinada. Y bueno, pues en la primera temporada vienen estos dos momentos para mí cumbres que tienen que ver con lo electoral, que es como ellos quieren intervenir en las decisiones
pues, alcaldía del municipio, ¿no? Y entonces asisten a estas asambleas como una especie de parlamento abierto a hacer sus peticiones, ¿no? Sí, porque más son igual de absurdas, que ahí es Sí. donde dices, también pasa, ¿no? O sea, como en la cuestión ciudadana, a veces se piden cosas absurdas, o de pronto Nandor, que es el líder, quiere hacer una lista de prohibiciones. O sea, se está acercando a un consejo para luego él proponer una lista de prohibiciones. Sí. Entonces te muestra lo absurdo es que son ambos mundos cuando no hay un argumento, ¿no? Cuando no hay una dirección. A mí me pareció fascinante esa escena porque por más libros que uno lea sobre discriminación positiva, sobre acciones afirmativas, sobre todas estas cuestiones que están pasando en nuestro entorno, esto pone en contexto con un chiste muy sencillo lo que nos está sucediendo, ¿no? Lo que tú dices, o sea, estamos llegando a exagerar nuestras peticiones. Esta es una minoría, son ¿cuántos? 5 vampiros, ¿no? Son 3, los que viven en casa son 3 vampiros, que luego llega como el más... El mero mero, ¿no? Que también ese lo quieren derrocar. Claro. Y entonces, digo, hay más vampiros, pero bueno, es una minoría, ¿no? Totalmente. Y entonces estos llegan a exigir que de alguna forma se tape toda la ciudad de Nueva York con un mega, que es su derecho para poder salir en el día a chupar, porque también ellos dicen que tienen derecho a tener un número determinado de víctimas, que el Estado les tiene que dar gente para que coman, ¿no? Totalmente fuera de contexto, sí. de época, de todo. Y además, cuando el consejo, la presidenta del consejo se niega, o es uno de los miembros, no recuerdo, después el otro vampiro va a su casa a querer corromperla. Entonces, como le dicen, con los mapaches. ¿tú qué necesitas? Y ella se dice, no, pues tengo una infestación acá de mapaches, y al día siguiente su puerta está llena de mapaches. Es como, es que así de absurdo se maneja incluso la corrupción, ¿no? Sí, exacto. Yo, fíjate, no había visto esa parte, pero sí hay un tema ahí como de influyentismo, o sea, cómo convencemos, incluso de manipulación, ¿no? Porque a manipular a tu consejero, ¿no? Sí, exacto. Que como que tiene algún, no sé, rechazo, entonces no lo logran como manipular del todo. Y el vampiro no entiende por qué. Sí, claro. Es como, pues sí, no. Como que tendría que ser sencillo manipular a alguien para que influya en las decisiones del consejo. Claro, algo a cambio. Sí, no, sí, está increíble. Y el otro momento que recordabas es la petición de Nando de la ciudadanía, ¿no? Norteamericana. Otra cosa completamente ridícula, ¿no? Sí, muy interesante esa parte porque tiene que pues pasar toda la burocracia, ¿no? Sí. Y luego tú ves todo este proceso de anexión y él va a fingir que le gustan los Estados Unidos, ¿no? Y en realidad cuando uno puede seguir con el proceso es cuando tiene que jurar en nombre de Dios y ahí se nos empieza a salir el fuego de la boca y en realidad es cuando se tropieza más porque canta el himno, trae su playera gringa, ¿no? Sí, como todo. Hace todo lo que te dice el sistema que tienes que hacer. Y cuando sale de la entrevista y le dice a su sirviente Guillermo, latino, que no obtuvo la... Guillermo le dice, es un vampiro. O sea, en tu mente puede ser lo que... Ya vives ahí en Estados Unidos, tienes una casa, ¿qué más necesitas? Vampiro, ¿no? Y cómo a veces, pues, no nos damos cuenta de eso, ¿no? Como que la ley te impone algo y tú la recibes como pues, ciudadanamente lo haces, o como les puede pasar a los migrantes, ¿no? Como, bueno, ya estoy en este lugar, pues voy con estas reglas. Y tampoco son muy, digamos, no sé si actualizadas o corresponden al contexto de esas reglas. Porque cuánta gente migrante vive en Estados Unidos y no necesariamente hace todo el show, ¿no? Claro, es una tremenda sátira de este sistema de nacionalización, ¿no? Y que de alguna forma, pues, conflictúa tú la realidad con el sistema legal, ¿no? Porque aquí, Nando claramente, pues sigue estando muy ligado a sus raíces, a sus tradiciones, ¿no? Y está actuando para poderse anexar a una nueva nacionalidad, cuando en realidad pues ya se ha mimetizado y al final de cuentas pues son todos, pues hay un montón de grupos, ¿no? Claro, bueno, y que incluso se hacen una prueba de ADN, o sea, le dan los resultados y entonces va y busca a sus familiares reales y termina matando a la única que le queda porque es una señora de 80 años y él la asusta tanto que le da un infarto. Sí, claro, ahí ese tema de las raíces, la identidad, lo que nos une, lo que nos hace sociedad, ¿no? Todo eso es bien, bien interesante cómo lo plantea la serie, cómo lo van trabajando. Y luego en esta, también como
asunto de que hay otras tribus, ¿no? Hay otros Justo. vampiros. Los hombres lobo. Los hombres lobo. Están los hombres lobo que también, cuando van a pelear entre vampiros y hombres lobos, sacan su acuerdo y de lo que pueden y no pueden hacer y cómo son las reglas de ese duelo. Y lo hacen sus trucos, porque dejan vampiros y hombres lobos, pero tienen un libro donde está redactado cómo se pelea entre ellos. Que eso, de hecho, bueno, y justo Nueva York, ¿no? O sea, pensaba yo en la película de Scorsese, Gangs de Nueva York, hace, según yo, una reminiscencia a estas bandas, ¿no? Que, de hecho, hubo también algún conflicto en los años 60, 70, entre bandas, que había códigos, y las bandas se ponían de acuerdo, y era más importante ese código que cualquier ley estadounidense, ¿no? Pero ahí te das cuenta cómo, o sea, no dejan de ser pequeños universos. Entonces, ¿cómo de pronto si hablamos de política y cuestiones electorales, pues ¿dónde queda el universo de las élites que toman decisiones versus la realidad de los otros pequeños universos? Sí, exacto. O sea, aquí el tema es cómo funciona el pluralismo, ¿no? Todo esto que luego vienen a discutir aquí en la Escuela Judicial, ¿no? A propósito de la balcanización, ¿no? O sea, ¿y qué va a pasar? Entonces, cada grupo va a pedir sus derechos, va a pedir que se le respete su cosmovisión, va a pedir que se le respete su sistema normativo. Entonces, de manera, pues eso, muy lúdica, esta serie te muestra los problemas reales que puede suceder cuando pues no hay la real idea de unirse, ¿no? Sino simplemente pues estar como exigiendo estos derechos que se les respeten, pero sin pensar que las demás personas también tienen derechos, porque no están dispuestos a tolerar a los lobos, ¿no? Exacto, sí, los van a matar. Claro, y que también, o sea, no, tampoco hay que estar tan peleados con que exista un consejo, un grupo de personas que también den dirección. Cuando los vampiros, también es importante cuando se reúnen el resto de élite vampiresca y y ellos toman, o sea, como hacen ahí una especie de votación, ¿no? Si creen que deben matar a Nandor o no, ¿no? Cuando creen que él es el que asesinó al conde o al varón, ¿no? Pero se reúne todo este consejo de otros vampiros que deciden el futuro del quien asesinó. Entonces, tampoco hay que estar tan peleado con que exista como la norma, la ley, ¿no? Simplemente pues que vaya de acuerdo con lo que está diciendo. Sí, cierto, se volvió emblemático ese episodio del juicio. Por los personajes. Por los personajes, claro, por los cameos. Sale Will Snipes y Tilda Swinton. Tilda Swinton, y que de hecho tenía la palabra ¿cómo se llama? Bueno, no, a Tom Cruise creo que le habían dicho. Y lo mencionan. O sea, dentro de esta reunión lo mencionan como, y no puedo venir Tom, no, y Brad, no, pues Brad tampoco Brad quiso, también, ¿no? Bueno, que posiblemente, o sea, Taika Waititi, que es como el genio detrás de esto, todavía tiene la idea de unirlos de alguna manera. No sé. Seguro. Pero bueno, y entonces, claro, hay un juicio vampírico, hay una asamblea, se vota, no sé qué, es obviamente totalmente absurdo el juicio, ¿no? A pesar de que pues tienen las reglas legendarias y todo eso, pero sí, llama mucho la atención, pues que de alguna forma como de contemporanizar y no lo logran. El mismo Wesley Snipes sale en su computadora, ¿sabes? Está en videollamada. Exacto. Cuando quiere decir algo se queda trabado, como nos pasó, por ejemplo, muchísimo en la pandemia. Y los otros, pues, quieren escuchar su opinión, pero pues, no. O sea, es eso, ¿no? Como cómo traen la tecnología a un mundo de vampiros, o sea, de seres ya arcaicos. Puede pasar muchas veces con ciertas personas tomadoras de decisiones que quieren actualizarse o tecnizarse, o no tienen que. Exacto, que no coincide la cultura con la tecnología. Exacto. Y le pasa en todas las temporadas a los vampiros, ¿no? Están constantemente en pugna con los cambios y las modificaciones. Exacto. Y por cierto, otra cosa que ahorita recordé, que a partir de ese episodio, o sea, de que este familiar, latino, asesina al varón, perdón, de ahí empieza él a dar el hilo y descubre que es descendiente de Van Helsing. Y tiene muchísima culpa. Ya no puede ver a su amo igual, ¿no? Pues sabe que trae en la sangre que ahí hay asesinos de vampiros. También me pareció una... Recordando a Ron, también una escena interesante, cuando lo llevan de fiesta, él quiere salir a la ciudad, donde se lo llevan, y prueba una pizza.
y no para matar, evidentemente porque lo que consume es sangre. Que son Pero- intolerantes a cualquier comida Pero el humana, mensaje ¿no? también es muy interesante para los humanos, como qué consumimos. Sí. O sea, porque no es un alimento, digamos, muy nutritivo, ¿no? Y te lo exagera con un vampiro guacareando, así sale volando por todos lados. Pero también eso, Sí, ¿qué consumimos nosotros? Sí, está interesante todo esto, este asunto de lo que consumen los vampiros, ¿no? Porque siempre las historias vampíricas están, sí, los vampiros que se resistían y no bebieron sangre humana, o Exacto. entonces utilizaron un sustituto, y si son veganos, si no, la dieta. Bueno, está también la sí. parodia del Conde Pátula que toma catsup, ¿no? Le da Sí, mucho asco la claro. sangre. Sí, y Marceline en Hora de Aventura, que puede chupar todo lo que sea rojo, ¿no? Exacto. Oye, pero lo que le tenemos que entrar, sí o sí, es el tema de los vampiros energéticos. Son buenísimas. Colin, el vampiro que te roba la energía y así te mata. Es que ¿cuántos hay así? Es increíble porque ese personaje es genial. Es un Godínez, para quien no la ha visto la serie. 200%. Eso es desafortunado, pero... Entonces está en una oficina y él vive con los vampiros, se considera vampiro. Incluso a ellos los aburre. Ajá, ellos les... Sí, sí, no, sí. de hecho, en un, Les como, quita energía, como sí. es el falso documental, perdón, les chupa energía. Como es falso documental, en algún momento en que él rompe esta pared y empieza a hablar, dice, yo soy de uno de los vampiros más poderosos, sí, porque yo puedo, el único que ataca a otros vampiros. Exacto, exacto. Entonces, dice, oh, pues sí. Y claro, se muere de aburrimiento, entonces tiene energía para chuparle la sangre a él. Sí, entonces él es maravilloso, además lo rescatan mucho y todo, él lo rescata. Él lo rescata del juicio. Del juicio. Pero así como, o sea, esto me parece genial. O sea, así como él parecía el más poderoso, en realidad hay una más poderosa que él. La que oprime a la gente, sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí. La vampira, porque este es vampiro energético y el otro, ¿qué? ¿Emocional? Vampiro emocional. Vampiro emocional, qué genialidad, porque es una crítica justo a este victimismo actual, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, una persona dice algo y ella tiene algo peor. Y se acuerda que no solo vio a su perro, sino que vio cuando le pusieron la inyección y cómo el perro sufrió. Y entonces es un triple sufrimiento, claro. Les roban ya doblemente la energía. ¿De dónde sacas energía para querer vivir? Y está a punto, bueno, de hecho yo creo le gana a Colin, ¿no? Porque tienen como una especie de enfrentamiento, después se hacen novios. Y él no puede con ella. Él decide romper la relación. La escena final, perdón, se las voy a spoilear porque es súper buena. Cuando ella se empieza a decir, voy a terminar contigo, y él, no, pero eso me va a deprimir. Lo hice para robarte energía. Justo. Dice, no es cierto, te perdono. No es cierto, vete. Sí. Esas relaciones tóxicas, ¿no? Es que toca muchísimos temas esta serie y de manera muy divertida, no te vas a dar tan sutil que no te vas dando cuenta. ¿Cómo? Ahí yo voy a meter un poco mi cuchara, por ejemplo, con esta cosa de la poliamorosidad, ¿no? Los vampiros, sí, pues, traen toda esta apertura. Este erotismo, ¿no? Totalmente. Sin embargo, la vampira y el vampiro, que son pareja, digamos, él tiene muy claro que él está con ella, o sea, que él ama a ella. Entonces hay también un discurso que tiene que ver, ¿no? Pues como al amor y a las relaciones. Sí, yo creo que, o sea, a ver, voy a hacer hipótesis, ¿no? Yo creo que vivimos un periodo de hipererotización, ¿no? Y que incluso es prácticamente incorrecto que te presentes como monógamo o homosexual. Sí. ¿Sientes? Sí. Entonces, ellos presumen que son, o sea, sobre todo este vampiro, no sé, que está con... Laslo, ¿no? Presume que es súper fogoso, que es súper... Y que han tenido muchísimas parejas. Pero nunca puede con nada, ¿no? No, porque en realidad está muy enamorado de ella. Ella intenta rescatar un viejo amante, no sé qué, que fue caballo, por cierto. Sí, una locura. Exacto. Pero es eso, o sea, al final de cuentas, o sea, como si fuera mal visto, pues tener una relación normal, sencilla, monógama. Hasta en esta condición vampiresca, ¿no? Inmortal, súper sexuales, y eso, estos dos en realidad viven ya como pareja desde hace muchos milenios. Sí, exacto. Sí, no lo había notado, claro. Y luego, bueno, exacto. Y Nando que siempre está solo, ¿no? Él siempre está solo, él no busca parejas, en realidad tiene esta añoranza familiar. Sí, exacto, esta añoranza familiar y esta relación con su familia, ¿no? Exacto. Yo con una reflexión que me quedo, pensando en la cuestión de los vampiros y de que son inmortales, uno, pues, o sea, eres inmortal y luego, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite del poder? Si el dinero no es suficiente, ya lo tienes. Sí. Eres inmortal, o sea, puedes hacer lo que quieras, vuelas, comes gente,
Y eso tampoco es suficiente. Entonces, ¿cuál es el límite? Sí, muy bueno esa reflexión, porque realmente, exacto, uno creería, ahora que estamos, lo dice Yuval Harari, ¿no? Esta generación está buscando inmortalizarse, ¿no? Y luego, exacto, ¿no? Eso no tampoco nos va a hacer felices, ¿no? Y si una persona decide dejarle la cortina abierta, ahí está el finito. Claro. Inmortales, no eres... pero muy vulnerables. Claro, y así somos todos, ¿no? Oye, pues qué bien. Oye, pues muchas gracias. Me divirtió José. mucho esta entrevista. Seguro te voy a Sí, involucrar en otra. Sí, busquemos otra serie. Pues gracias por acompañarnos. Esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, da la inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima.